nuestros seguidores, en este caso a través de Vicentín Network. Y buenas noches también, si ya estamos saliendo, a la gente de Vicentín News. Estamos saliendo por las dos, buenas noches entonces los Vicentín News ahora, estamos por los dos, en este caso por el portal de y también por el canal de YouTube. Así que bueno, en este mayo del 2025, no 25 de mayo, 7 de mayo del 2025, me acompaña un amigo de lucha, tenemos un plano más largo, un amigo de lucha acá, no sé hace cuántos años nos conocemos, muchísimos años. Te voy a pedir que acerque un poquito el micrófono. No diga tantos años, porque si no ya... Bueno, ya lo voy a presentar. Antes de presentarlo, por supuesto, tengo algunas recomendaciones para ustedes. Entre esos, recomendaciones salgan con paraguas porque está medio feo el tiempo y por ahí chispea. También, además de eso, por supuesto, que den me gusta. Están viendo a través de, bueno, tanto de YouTube como de Facebook. Y también seguirnos. Aprieten la campanita o síganos a través de Facebook, Vicentín Network, para recibir todas las actualizaciones de noticias y también las actualizaciones de novedades, ¿no? Bueno, yo me voy a referir al tema del asfalto del Alberdi, Juan B. Justo, en un ratito. Tenemos imágenes ahí del desastre que es, en un ratito, porque tuve algunos entre ayer y hoy, no digo entredichos, pero hubo muchísimos comentarios, versiones, y bueno, yo quiero tirarle un poquito de sentido común a las personas que no ven esto, porque va a haber elecciones ya que tanto se rajan las vestiduras que tenemos que mirar, bueno, seguramente es un buen momento para hacerlo. Pero antes de eso, y por eso mismo, he invitado a alguien que conoce más que muchos de esos temas y que aparte es presidente del Partido Justicialista Local de la ciudad de Villa Ángela, una persona que ha visto y ha sido protagonista de muchos periodos democráticos y también de crisis, persona que estuvo también en las malas y en las buenas, con mucha y con poca gente en diferentes lugares, obviamente innegable, sobre todo en la política. Estamos hablando del actual presidente, que es el señor Rafael, alias Cookie Ramos. Buenas noches, Cookie. Gracias por venir. Buenas noches, no, gracias a vos, Vigi, porque nuestro voto te hacía las felicitaciones. Sí, sí, me hiciste una propaganda que no sé, Bueno, espero que estemos hoy ya en vivo, digamos, sí. En persona, felicitarte porque la verdad que el arduo trabajo y el empeño que tenés, las ganas, el entusiasmo, yo creo, bueno, creo que está en la esencia de tu vida hacer lo que haces, ¿no? Porque es la única forma que una persona luche tanto para hacer lo que le gusta hacer. En el caso tuyo sería esto de los medios, el cine, la verdad que algo... Mirá que arrancamos con la Casa del Bicentenario, ¿te acordás? La Casa del Bicentenario, algo muy muy lindo. Y bueno, yo lo manifiesto de esa forma porque, bueno, a mí lo que no me gusta hacer esta cosa, pero me apasiona la política. Claro, está bien. Es como algo colateral. La pasión de mi vida ha sido siempre la política, de muy jovencito, así que entendés de pasiones. Entiendo de pasiones. Bueno, pero a lo que te referías recién, que estabas hablando, voy a opinar un poquito del tema de lo que sucede en la calle acá del asfalto, la Juan de Justo, de tierra. Yo creo que eso sí, primero tiene que llevar un trabajo de asentamiento de largo tiempo, ¿no? Para que, o si no, si eso se recompone muy rápido, después tiene problemas de asentamiento y se puede romper el asfalto. No, es que se va a romper. Pero sí, o sea, no hubiese venido mal que le tiremos ripio digamos, para prever las situaciones que se están teniendo ahora. Decía ahí a Cookie, ya que estamos acá, y que se va a enterar por mí, otro problema me aparece, la obra tiene una falta. También así nomás, y bueno, vamos puede a comentar. Puede fallar, así que bueno. Pero la cuestión es que, viste que últimamente todo el mundo se queja por algo, así que yo me voy a quejar de eso, o sea, aunque sea poco, nadie tiene ni siquiera piedad a veces, no defendiendo a uno ni a otro, pero porque no es la primera vez que hay un problema en una calle con una obra provincial, esto que hay que aclarar, pero porque me va a decir, sí, Luis, pero vos escuchame, no te olvides que cuando estaba el otro, también hubo en algunas calles, sí. Pero creo que la otra cuestión haya dejado, como dejaron acá, no sé, la calle de La Valle, me parece, cerca de 9 de julio, hay un pocito que no lo ve nadie y lo dejaron medio que parece a propósito. Bueno, eso es de medio ya de descuidado. Entonces, ahí tampoco no hace falta, ahí está eso, no sé cuánto, una muchacha, metro cuadrado.
Pero bueno, evidentemente se manejan de esa manera, ¿viste? Así que, como ahora todo el mundo se queja porque falta alguna cuestión con el tema de las calles, porque no entienden que 3, 4 días de llovizna, cualquier calle un desastre, hasta la de asfalto. Bueno, yo me voy a quejar de eso un rato, mientras... Bienvenido a la era digital, Facebook, Claro, todo eso. que todos nos quejamos. Todos nos quejamos y todos son especialistas en todo. Exacto. Bueno, es lo que ha traído la tecnología, ¿no es cierto? Un descontento generalizado en la sociedad, nuestra sociedad, manifestado en redes sociales, por el tema que sea. Lo más lindo es que los funcionarios, o por ahí los políticos, pero más los funcionarios lo escuchan. Ojalá. Sí, que a lo mejor lo está haciendo de verdad. Se dejan sí, llevar, a digamos. veces, claro, o sea, usted tiene 3 días de llovina, 4 días y tiene camino de tierra, porque no va a tener, o sea, no somos Miami nosotros. Sí, sí. O el Ripio mismo, el Ripio mismo, hasta ¿viste? Miami hay camino de tierra. Así que, Pero si viste cómo están los asfaltos, la cantidad de barro que hay, es impresionante. claro, porque todos estos días que de sequía y todas esas cosas, o sea, primero toda la claro. tierra, después otro, después ahora el agua, y bueno, entonces Sí. siempre Lo que está notamos- más o menos complicado, que siempre me reclaman, y que a raíz de eso fui que me enteré de un montón de cosas, que ahora vamos a repasarlo. Primero tenían una tierra que no se veía nada, después la lluvia no le pasa a nadie, o sea, ahora falta que se le derrumbe todo, ahí bueno. Cookie, Pero hablemos bueno, de política. Yo te voy a preguntar algo que hace rato, yo estuve pensando las preguntas, no las tengo anotadas en el teléfono, tengo otras cosas que voy a decir ahora, pero las tengo acá, también para nuestra gran audiencia en Facebook. Bueno, saludo a toda tu audiencia, tanto en Facebook como la otra. Vos sos una persona de muchos seguidores. Y siempre digo cuando veo el programa, usted pregunte lo que usted quiere y yo voy a contestar lo que yo. Que la gente por ahí quiere preguntar y no sabe, no conoce aún. ¿Cómo te iniciaste en esto, Cookie? Porque yo sé que es muy joven que estás en la política. Mire, esto comienza allá por el año 78, cuando estábamos en el Mundial. Obviamente mi familia peronista, mi papá. ¿De qué barrio eran? Nosotros vivíamos en Boulevard San Martín, Pueblo Viejo. Pueblo Viejo, ahí la carnicería de Suco pegado. Ahí vivíamos nosotros. Y mi papá se levantaba, había una radio que transmitía mensajes de Perón tipo 4 o 5 de la mañana, no sé qué radio habrá sido, en la época de la dictadura. Y así como mi papá, muchos peronistas se despertaban 3:30, 4 de la mañana porque a estaba escuchar la prohibido, radio. ¿no? Sí, entonces yo también me despertaba porque mi papá escuchaba la radio al lado de la cama, así que en esas casas donde están todas las camas juntas, ¿viste? Pieza grande, cama junta, entonces ahí yo escuchaba los mensajes de Perón. Y algunas cosas mi papá por ahí me contaba, bueno, pero después, digamos... Tu papá es de la época peronista de la primera etapa. Claro, sí, por supuesto. Sí. ¿Tu papá dónde trabajaba? Y primero trabajaba en Vialidad Provincial, después por algunos hechos se fue de Vialidad, pero siempre trabajaba en cursos camineros, ese tipo de cosas. O sea, que estaba involucrado con el movimiento, digamos. Estaba complicado en el movimiento. Y era un tipo bastante andariego, como quien dice, ¿no? Entonces yo ya venía conversando, me venía integrando a los grupos de la iglesia, porque el grupo de la iglesia católica, ¿no? Yo fui muchos años presidente del grupo juvenil y creo que fui en ese momento, por muchos años, el mayor movimentista de la iglesia católica, los grupos tal de Dugrati, O sea, que siempre fuiste presidente, vos. San Bernardo, Urien, Samú, Villaverté. Tal es así que cuando tenía 20 y pico de años había una crisis de catequistas, que no había catequistas, y nosotros formamos en San Alfonso la primera escuela de catequistas, autorizada por el obispo. Mirá. Tenía una buena relación yo con los obispos, no a veces con los sacerdotes, digamos de acá, pero tenía buena... Peña, ¿no? El obispo Saspeño. Tal es así que en algún momento de mi vida, el único que tenía autorización de abrir centro de catequesis, cosa que era prácticamente mala palabra en esa época para la iglesia católica, en cualquier lugar que se me ocurriera, digamos, me prestaban una casa y yo enseñaba catecismo en Juárez, en Lote 20. Estamos hablando de la década del 70, que estaba todo muy complicado. Un poco más, 80 y algo ya. ¿Viste? Y bueno, en el 78, con la apertura del mundo, digamos, la dictadura se abre al mundo con el tema del mundial. Tenían que demostrar que no era tan malo, entonces se aflojó bastante la situación. Y había reuniones clandestinas, había anteriormente, pero ahí comenzaban a invitar a más gente. Como que no eran tan clandestinas. Y digamos, sí, o sea, eran clandestinas. No lo podíamos hacer público. Claro. Y yo tenía 16 años por ahí en el sindicato 12, la parte del escenario de atrás. Recordando la calle. Hay como un sótano. En la calle, recordando la calle. Acá, hoy sería la Santa María, no. Kennedy y... No, acá nomás. más acá. No me acuerdo la calle. Bueno, qué raro. No me queda acuerdo cerca de tu calle. casa también parece. A la vuelta de mi casa está, pero no me acuerdo la calle. Entonces, ahí se hacían las reuniones. Estamos hablando de la época de Epifanio Morales, Pepito Escobar,
tenés 16 años. Así que ahí, bueno, había otra serie de cosas que por ahí uno puede contar, otras no. Pero sí era una lucha y una formación, digamos, muy diferente a las épocas eran diferentes, ¿no? La comunicación era boca a boca, no existía de otra forma. Ahí estaba también, recordame si no me equivoco, Carancho Ramírez. No. Es anterior Carancho. No, era una época, pero no era del grupo. De esos grupos, digamos. Carancho tiene otra historia, que por ahí a algunos peronistas les gusta y otros. Sí, bueno, No como nos todo. gusta, Como no, todo. eso como en todos lados, pero, Claro. o sea, no participaba En esa en específica. ese grupo. Bueno, después había otra organización que acá, que por ahí lavó muchas cabezas también, y pues que la juventud de esa época estuvo a punto de hacer algunas macanas que después nos dimos cuenta y digamos, reflexionamos entre nosotros y dijimos, no, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Y como que nos plantamos a esa dirigencia en esa época. Era joven, pero teníamos carácter, digamos. Claro. Bueno, después viene en el 83, ya estábamos en la elección del 83, perdemos el gobierno nacional, y si bien es cierto ganamos la provincia, pero perdemos el gobierno. ¿Quién fue el nacional. gobernador en ese momento? Y en ese momento era la provincia de Tenerife. ¿Y en la Villa Ángela te acordás del primer intendente? Luis María Boada. Luis María Boada. Y eran los intendentes del periodo de 2 años en esa época. Era corto, claro. Era 2 años. ¿Y no había presidente de consejo? Sí. El presidente de consejo o sea, se elegía, no se elegía intendente, digamos, se elegía concejales. Y los concejales elegían el intendente. Fue antes de la reforma constitucional. Eso se reforma recién en el año 95. Quiere decir que muchos municipios, que cuando usted ganaba la elección como concejal, pero después no arreglaban el círculo del consejo y elegían otro el que más votos tenía. Pasó en muchas oportunidades en esas épocas. O sea, que el que más votos tenía a lo mejor no era el claro, que... o sea, a veces pasaba que el que más votos sacó en las elecciones no era el intendente, claro. porque se juntaban los concejales y elegían a otro, porque claro. era la facultad que tenía. Claro. Entonces... Era como el voto... La reforma del año 95 vino a ser directo, digamos. A ser directo, o sea, se elige directo por el intendente y el presidente del consejo por otro lado. Y bueno, después militando siempre en la juventud peronista, creo que... ¿Fuiste concejal o candidato? Primero fui candidato a concejal, en la primera elección en el 91 me falta 14 votos para entrar, y bueno, después en el 93 otra vez ahí fui electo, sí. Y mandato cumplido, como dice el compañero Vargas. No me gusta esa palabra. O sea, fuiste concejal, fui concejal. Es que era más, y ahí me dijo, no, pasa que ahí... Te iba a preguntar eso en el gobierno... Descosarlo. Bueno, y ahí me tocó circunstancialmente también por una crisis tremenda de grupo institucional, de intendente, corrupción, todo eso. Te quiero preguntar algo, me tocó ser intendente. Kuki, te quiero preguntar algo. ¿Cómo, porque es diferente, pero cómo se elegían los candidatos en esa época? ¿Era por el Congreso? No, por se elegía por interno. Como debería ser hasta ahora. En eso no ha reformado, digamos, la Carta. No se practica nomás. Y no se practica mucho. Claro. Ahora hubo todas unas reformas que no hacen al movimiento, digamos, porque las juntas locales, los presidentes de partidos de juntas locales, presidente de junta local del Partido Libre, tenemos de duración 2 años. No nos deja prácticamente armarnos. El año pasado yo estuve trabajando mucho con el tema de charla, formación, con el equipo con compañeros de distintos sectores del peronismo, copas de leche y todo, y ya cuando quería armar otra cosa se termina la presidencia del partido. Porque yo legalmente era presidente del partido hasta el 26 de marzo. Ahora sigo el presidente del partido porque hubo una prórroga, no hacerse la interna, hay una prórroga que no se sabe si va a estar octubre, noviembre, diciembre o el año que viene. Entonces yo digo que los cargos que se pagan duran 4 años, y 6, en el caso de los senadores. Y los cargos que son gratis, donde usted va a trabajar gratis, son mucho más cortos. Duran 2 años. Pero tiene una lógica también. Después uno se pone a pensar, eso hace muchos años yo lo vengo planteando, que tiene que durar 4 años, de que, por ejemplo, en la legislativa como ahora, si hubiera habido interna, las juntas locales mueven, digamos, más el perímetro de la militancia. Bueno, ahora no hubo interna, no se dieron los plazos, no se dieron las condiciones, y el Consejo, obviamente, y el Congreso decidieron no hacer interna, no se eligió por interna. Encima en el medio también hubo las PASO, que después las sacaron, ¿viste? Todo ahora sacaron las PASO, nunca estuve mucho de acuerdo con y bueno, viste que las PASO parecía que iban a sacar a las... algo que nunca más se iba a sacar, y no, lo están sacando. No, y aparte como que iba a reemplazar las internas, al final terminaron las internas. No, porque no reemplaza las internas. Yo creo que no. Al contrario, eso fue
pensado por representantes peronistas para destruir el peronismo. Porque eso es un proyecto peronista. Para destruir y dividir el peronismo. Aparte porque el radicalismo también tiene interna. Claro, el radicalismo siempre tuvo su interna también. Entonces teníamos con sistemas de mayorías y minorías de 2-1, digamos, ¿no? Después se hace una reforma donde la mujer tenía que ocupar el 50% de la lista, 1 y 1 de la lista. Ahora la reforma que hubo, que cuando se hagan las internas, las juntas locales también van a integrar por el sistema 2. O sea, ya no va a haber minoría 2-1, digamos, el que gana pone 2 y el que... Sino alternativo. Sino que va a ser por la cantidad de votos, claro. Se van a acomodar. Esa transformación, esa renovación se hizo ahora, modificación de la Carta Orgánica en el último congreso que se hizo en Plaza. Me parece bueno. O sea, queda más distribuido, digamos. Queda más distribuido, alguien que le faltó 2% para llegar a la minoría, igual lo va a integrar, digamos, porque el sistema 2 hace que integren todo. Es similar al que se usa para los concejales, aclaremos, ¿no? Sí, exactamente. Tenés que tener una cantidad de votos, obviamente, claro. que el mismo sistema que se usa prácticamente para diputados. Cookie, bueno, y ahora, ¿cómo estamos trabajando con la campaña? Hay todo un despelote. El gobernador anda por Villa Ángel acá recorriendo los lugares también. Se ve que están todos preocupados por el distrito villangelense del sur chaqueño. También flojo en votos se ve, porque andan muy interesados, tanto los radicales como también los justicialistas, que Canich estuvo. Nosotros, la visita también, a ver cómo... nosotros estamos teniendo un problema en Villa Ángel, lo tiene el justicialismo y lo va a tener, digamos, va a avanzar en esa medida. El problema es que el justicialismo, por ejemplo, no tiene representante en el Consejo porque en las elecciones anteriores se bajó la lista del Partido Justicialista, o sea, el intendente y todos los concejales renunciaron. No fui parte de eso, me había enojado mucho con ese tema, no me pasa todavía el enojo con eso, porque una mochila demasiado pesada para porque después... pero bueno, sucedió, no participé de eso, reclamé, me enojé, pero ya estaba hecho, digamos, no había nada para hacer. Supuestamente por un bien mayor que no pasó. O sea, para mí ha sido malo. Yo tengo el partido, voy con mi lista, no tiene que haber nada que te haga bajar una lista. No debería suceder esas cosas. Pero bueno, sucedió. Ahora el radicalismo ve en Villa Ángela Titi, si bien es cierto, fue por el Partido Unido, un hombre peronista, de la del peronismo, digamos, que forma otro partido, va con boleta única, gana ya el tercer periodo que va ganando, y es considerada el municipio más grande de la provincia del Chaco peronista, en primera categoría. Porque Barranquera, digamos, es cuarta ciudad, es peronista también, pero Villa Ángela es la más grande. Entonces, obviamente, el radicalismo está atacando mucho Barranquera y Villa Ángela. Aparte es un termómetro también, ¿no? Claro, son bastiones que quieren tenerlo, ¿no? Claro. Entonces, hoy no, si bien es cierto, el gobernador no es candidato, pero se ha puesto la campaña al hombro, digamos, y viene a pelear territorio. Aparte hay como una pequeña dilexia, se podría decir, ahí con la Magda Ayala en Barranquera, ¿no? Se notó sobre todo en este último tiempo. Hay como un carpetazo y carpetazo. No es, o por lo menos lo cree así. Mire, la división del peronismo yo creo que no es que creo, fue hecha intencionalmente, digamos, para cuidar otras cuestiones personales de los candidatos, digamos, ¿no? Eso es lo que yo digo y transmito. Porque, o sea, algunos dicen, bueno, pero si entran más diputados de ellos, más los nuestros, vamos a digo, ya vienen votando con el dedo. ¿Qué me hace pensar a mí que mañana no va a seguir votando con el dedo? O sea, se ha notado mucho, por ejemplo, ahora ha bajado mucho la coparticipación en el municipio, que están teniendo serios problemas. De todos los intendentes que eran exitosos, digamos, en el gobierno de Coqui, gobierno nacional peronista, gobierno provincial peronista, todas las obras de los intendentes, hoy se terminaron las obras de los intendentes. Queda no hay intendentes la de Titipap, no está quedando. Queda la de Titipap y este chico que está trabajando muy bien en Villaverté. Monchero. Él está trabajando muy bien, es un chico joven que está trabajando bien, también administrando bien su municipalidad y también está realizando obras. En el caso de Villa Ángel es una excepción, digamos, en toda la provincia. En realidad es un reconocimiento que hay que tenerle, se lo manifestaba esta mañana el intendente, un reconocimiento que la ciudad de Villa Ángel tiene que hacer, que a pesar de ser una ciudad grande, hay un programa que se llama Ayuda No Reintegrable,
que este municipio no recibe porque no está al servicio de, digamos, de la cúpula oficial. Claro. Pero sí muchos intendentes radicales y yo le digo, los intendentes aliados al proyecto Esdero están recibiendo esa ayuda no reintegrable que no recibe Titipá, que no reciben otros intendentes peronistas que están, digamos, acompañando a Capitanich en la lista. Y así, pero sí los intendentes que están acompañando a claro. otra parte del peronismo. Pero sí así todo Titi puede tener disponibilidad de fondo porque tiene disponibilidad de fondo, tiene un montón de proyectos por hacer para este año y más el año que viene. O sea, ha sido un hombre muy previsible en su manejo administrativo económico. Es un hombre muy previsible. Eso habla de gran sabiduría y gran visión, digamos, hacia el futuro. Recordemos que los peronistas más reconocidos a través de nuestra historia han tenido buena administración, no como algunos nos quieren vender por ahí que Néstor Kirchner, Perón no eran malos administradores. Más allá de los contextos que han tenido, son personas que Mire, pueden, o sea, lo que han transmitido, yo siempre digo a veces algunos medios, la mayoría de los medios, no hablo de los medios de Ángela, porque algunos han sido consecuentes con el tema, pero los medios nacionales, los que tienen el poder real de llevar a todas las casas del país su transmisión y su mensaje, el mensaje ha sido siempre: se han robado todo, que nadie trabaja, que todos son atorrantes. Bueno, cuando gobernaban los atorrantes, lo que nunca trabaja, la obra pública, las rutas, escuelas, vivienda, hospitales, lo mismo que en la campaña dice, el pueblo se tiene que capacitar, son los mismos que ahora están cerrando las universidades, le están quitando presupuesto a las universidades. Y a las escuelas también. Y a las escuelas. Y entonces hoy decimos, pero bueno, si cuando gobierna el peronismo no vamos al Fondo Monetario Internacional, generamos empleo, generamos trabajo, generamos que su plata tenga poder adquisitivo, para que usted por más poco que gane le alcance para un poco más de lo que tiene que hacer. Hoy el problema, volvemos al problema del 2001, volvemos al problema de Macri, volvemos al problema de Alfonsín, donde el problema vuelve a ser la comida. En los gobiernos peronistas nunca es el problema de la comida, el problema es echar una pieza más, revocar la casa, aspiracional, digamos. Claro, se va mejorando su condición de vida. Esa es la esencia del peronismo, mejorar la condición de vida de todos. ¿Y vos por qué crees que por ahí distorsionan? ¿Es por algo ideológico, por algo de maldad pura, del hecho de que cuando se le da la igualdad a un pobre, a esas personas que a lo mejor tienen más le da como una molestia? ¿O es solamente las modificaciones temporales que, como bien dijiste vos, tienen que ver con la tecnología? Algo de la tecnología, pero también tenemos que conocer nuestra historia y mirar los ancestros que han sido nuestros, los próceres que han sido ancestros. Si bien es cierto, en la República Argentina es fuerte el espíritu salmertiniano, o de Juan Manuel de Rosas, también es fuerte el espíritu mitrista, sarmientista, mitrista. Sí, claro. Hoy yo creo que la expresión pura de lo que fue el mitrismo y lo que fue Sarmiento es Milei. Porque Sarmiento era un presidente que odiaba al territorio argentino. Que odiaba al criollo. Odiaba al criollo, odiaba al originario, odiaba todo, y encima era mestizo. Era un pequeño Hitler, digamos, porque claro, Hitler también era mestizo y odiaba a su propia descendencia. Entonces, tenemos que mirar para eso. Entonces, esos mismos presidentes que hoy son próceres en las escuelas, yo siempre, por ejemplo, a mis hijos en la escuela primaria nunca le dije que no me ofenda el niño Sarmiento, que no corresponde, que es un hombre sí, yo no me lo sé porque es muy largo, que ha odiado tanto a la República Argentina, canten, y bueno, y es el prócer de los docentes, sienten hacia los docentes. Entonces decimos, ¿por qué somos tan complicados en nuestra sociedad? Pusieron y... O sea, el mismo pensamiento, ¿para qué no queremos Malvinas? ¿Para qué queremos la Patagonia? ¿Para qué queremos esto? Lo decía Sarmiento, lo decía Milito. Hoy lo dijo Macri, sale demasiado claro si tenemos que mantener Malvinas. ¿Para qué necesitamos Malvinas? Te dice el presidente ahora. ¿Para qué necesitamos tal cosa? Nuestro territorio es muy grande. En las guerras son por los territorios, para tratar de ganar el territorio, y nosotros queremos entregar. Sí, inclusive vos sabés que ¿viste la serie esta Eternauta? El Eternauta que está de moda ahora. Sí. Vos sabés que las personas que hoy leía, una de las personas que hicieron los contratos de los trabajadores, en la traducción al inglés que se hizo para la parte internacional, tradujeron la parte donde dice, porque uno de los personajes es combatiente de Malvinas, había que poner combatiente para la parte internacional, para la traducción internacional, Falkland Islands. Y vos sabés que el Netflix decidió ponerle Isla Malvinas
porque si no ningún argentino le iba a decir Claro, Falcon Island. no se iba a aparte que no se Contrapuesto, está contando, claro. porque Milei No, no no, hubiese- Milei no quiere Malvinas, Milei no quiere Argentina. ahí te das cuenta cómo hasta los mismos de afuera nos Fíjese reconocen. usted que toda la reserva de oro que tenía el Banco Central, que la reserva que estaban en la República Argentina, Que menos mal que los periodistas no se la robaron. O los no la robamos nosotros, menos mal. ¿dónde la llevaron? A Londres. A Londres, a Inglaterra, justamente el país que no tiene usurpada Malvinas, el país que no mató tantos chicos. Pues yo soy clase 62 también. No mató todo, parte de la 62, parte de la 61, muchos chicos, incluso de Villa Ángela. Con Betún éramos amigos de la infancia, jugábamos a la bolita juntos. Betún le decíamos nosotros a Fernández. Claro, porque tenían la misma edad, ¿no es cierto? Claro, sí, En sí, ese sí. sentido. Es igual que el Chivo Campo, todo eso, son amigos, somos todos de la misma época. Entonces, si usted tiene dirigente que odia a la gente, obviamente que el desastre es total. Y yo a veces la otra vuelta decía, Perón decía, el pueblo no se equivoca, y yo disiento con eso porque el pueblo se equivocó 3, 4 veces. Se equivocó ¿Vos creés con que, Alfonsín, creés que la tecnología... se equivocó no, porque en la época de Alfonsín no había tanta tecnología, y en la época de que lo hicieron a Sarmiento la gente no sabía ni escribir. No. O sea, no es una cuestión de tecnología. Ayuda un poco más ahora para hacer maldad, pero ya Está en el gen nuestro, entonces. está en el gen nuestro, digamos, de cuando estar bien quiere que te vaya mal. Que, es verdad, eso es cierto. Y hay como una prestación de que parece que por ahí nos gusta que le vaya bien al prójimo, que le vaya mal, te quiero decir, que le vaya un poco, o no tan mal, pero un poco. Antes de que sigas, te voy a comentar a la audiencia que Betún Fernández se refiere el señor, es al cual se le puso el nombre al centro de combatientes acá, y es uno de los combatientes caído en Malvinas de acá de la ciudad de Villa Sí, Ángela. que fue la mamá a verla. Exactamente. A veces nos juntábamos todos a jugar la balita, el chemo desastre. Exactamente. Para aquellos que nos están viendo inclusive fuera de La la... mamá de Betún, por ejemplo, tenía ese esposo, el papá de Betún, por ahí en una conexión. Roberto Fernández se llama, ¿no? Roberto Fernández. Y nos hacía torta frita, y nosotros no teníamos ni para comer la torta frita, íbamos a comer torta frita en la casa de Betún. Ahora estaría lindo para comer todo frito, está lloviendo. Está lloviendo. De esa época también es Mandy Valdés, Ah, mira, toda mira. esa misma junta ahí. ¿Tenemos mensaje? Perdón si... No. Entonces, volvemos a eso, a esa historia, ¿no? A decir, ¿qué lo llevó a la Argentina elegir un presidente que su mensaje era prepárate porque te voy a destruir, prepárate porque vas a llevar lágrimas de sangre, prepárate porque no vas a saber qué hacer? ¿Y la gente fue lo votó? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación insertaron el odio en la gente, que hicimos cosas mal. Yo como peronista, usted me escuchó varias veces en el partido, esto hicimos mal, la gente no va a castigar, esto estamos haciendo mal, la gente no va a castigar, la gente no castiga. Bueno, ¿quién no hizo mal? También muchos gobiernos, si es por eso, han hecho Claro, cosas mal. bueno, pero miraron esa parte. Usted no, yo siempre, Perón decía una gran verdad. Decía, usted a las minorías la tiene que escuchar, la tiene que atender y la tiene que ayudar, pero no te pueden marcar la agenda política. Claro. Porque el que te lleva al poder no es la minoría, Es la mayoría. es la claro. mayoría. Entonces siempre escuchar con un oído a la minoría, con la mitad del oído a la minoría, Claro. y con un oído y medio escuchar a la mayoría. Hablando de Perón, te voy a preguntar de que en el futuro lo nombraste. ¿Vos creés que Trump es peronista? No, con lo que está haciendo, o sea, Trump es nacionalista, Perón, o sea, si usted le agrega a Trump el tema de la justicia social, bueno, o sea, él busca la independencia económica. Trump. Sí, no sabemos, a lo mejor consigue la justicia. A lo mejor coincide el tema Las de la tres justicia cosas. social más adelante. Bueno, eso por ejemplo, Milei se quiere comparar con Trump. Trump es nacionalista puro y tiene Claro, totalmente, proteccionismo para su país, al palo, como dicen los chicos ahora, ¿no? Aparte, bastante, como que se dice, populista también, ¿no? Bueno, por eso le digo, o sea, él está fortaleciendo su país, está tratando de salir de las guerras, porque, o sea, la otra vuelta estaba mirando unos estudios que hacían cosas, por qué China es tan importante. China de la última guerra que tuvo con Japón nunca más peleó con nadie. Menos mal también. Se dedicó a crecer, Exactamente. se dedicó a crecer, y por eso hoy es potencia en el mundo. En cambio Estados Unidos se dedicó a pelear. Es una potencia, sí, pero le debe a Dios y a María Santísima. Igual que Rusia. En parte, viste que a Europa ahora le quieren hacer gastar, porque tampoco Europa gastó plata por económicamente. Que no ha gastado, por lo menos. Claro, o sea, lo de Rusia no es un problema de Europa, lo de Rusia es un problema de Estados Unidos, que le hace creer a Europa que el problema es Rusia. Bueno, ya en Argentina,
muchísimo recomponer después las deudas que tuvo con el tema de la guerra. Sí, no, por supuesto, porque o sea, sale mucho más barato darle a comer a todo el mundo entero y que nadie tenga hambre que hacer una sola guerra. Sí, eso seguro. Seguro. Entonces, a eso vamos. Yo digo, ahora tenemos elecciones el domingo, el otro vuelta decía en el medio que la gente vaya a votar sin bronca, sin odio, que vaya a votar, digamos, al que quiera votar. Si vota todas las 6:52, bienvenido sea. Partido Justicialista, claro. Mirto Capitanici. Pero, y si no, que vaya a votar al que quiera, pero que vaya a votar. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, históricamente, antes no votaban los pobres. Después se fueron haciendo reformas en el país y comenzaron a votar los pobres. Después, cuando empezaron a votar los pobres, los ricos dijeron que, al decir a los pobres, que para qué vaya a votar, si no importaba el voto de ellos. Pero ellos sí se iban a votar. Y ahora estamos en esos mismos mensajes. Estamos en esos mismos. Ya los patrones dicen, ¿para qué van a ir a votar? Si no cambian. No cambia nada. ¿Qué va a cambiar? No. Tu voto cambia mucho porque si todos los votos, fíjese cómo que no van a cambiar. Claro, porque a veces capaz que Milei gana también porque poca gente fue a votar. De un país que hace un año valía 1.200 pesos el kilo de carne, 1.100, hoy vale 12.000, 1.000% aumentó. Y eso porque la gente fue a votar el que está hoy. Y cuando te dicen, viste que a veces te dicen también, Cooking, te habrás pasado, bueno, pero eso es todo culpa de la herencia recibida, de fulano, mexicano, que hizo acá, que masa, que se robaron todo. Bueno, cuando estábamos todos los chorros, los ladrones, teníamos ruta, teníamos obra pública. Esnero, sin ir más lejos, no inauguró nada de que haya hecho, inauguró toda obra que dejó el Capitanici. Y los próximos 2 años va a seguir inaugurando obras terminadas y empezadas ya con presupuestos aprobados y todo, de las tenis. Sí, pero claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si en esos tiempos a vos te alcanzaba con tu jornal que tenías ya, hablemos de jornalero, un ayudante al arranquemos abajo, un ayudante. Vos que se lo sabes bien, digamos. Lo sé bien. Podía comprarse su aire acondicionado, podía comprarle la ropa a la señora, podía mandar a su chico al fútbol, podía mandar. Hoy los clubes se están vaciando prácticamente de chicos porque los padres no tienen una cuota de 10.000, 5.000 pesos para pagar. No, hasta una zapatilla, ¿cuánto vale una zapatilla? Una zapatilla, o sea, hoy no está teniendo. Hoy la preocupación es comer. Sí, vos sabés que ahora un kilo de leche, usted tiene un kilo de leche, tiene 3 hijos, si le quiere dar leche, ¿no? 7.000 pesos una leche más económica. En polvo. A la mañana de hoy me comentaban unas chicas ahí en el Consejo Municipal que hay una zona, no recuerdo bien, pero es un barrio, que ya le voy a preguntar a Edilson porque lo voy a decir, lo digo ya, mejor dicho, pero después lo voy a para focalizar bien, que hay 10 casas, por ejemplo, que se desconectaron de la energía eléctrica, están sin luz hace más o menos 2 o 3 meses, porque si no, no le alcanza para comer. Otra vuelta estaba en otro medio ayer y me dice, ¿cómo será tan grave el corte de luz, Cookie? Y le digo, mire, no hay que hacer censo, no hay que hacer encuesta, hay que tener un amigo en Sechel y preguntarle cuántos cortes están haciendo por mes. Es impresionante la cantidad, y los cortes que va a haber la semana que viene. La semana que viene van a empezar a cortar todo lo que no pagaron la boleta 1. Que sea corte por falta de pago. Por falta de corte de pago. Y la otra semana, cuando terminen de cortar toda la boleta 1, van a cortar la boleta 2. Y también la otra semana recién va a aparecer en pantalla las 2 boletas. Que no aparecieron ahora. 4 que no aparece, que yo fui hace 10 días, fue uno de los primeros que publiqué el tema. Pero no están las boletas. No están. No están en la página. Por orden. Dice que una estrategia. Porque, claro, es mucho más caro. Ese es el problema. Entonces, no, y aparte vas a tener que empezar a cortarlo. No, si hoy vos estabas pagando 150 y te viene 250 la factura claro. nueva, no vaya a votar lo que viene. Sí. Entonces eso es lo que está. No, y aparte cuando se ejecutan las boletas también salen los pero por supuesto, entonces el pueblo no se equivoca, sí el pueblo se equivoca. Se equivoca, sí. A veces sí, hemos hecho macanas, sí, hicimos macanas. Sabíamos los peronistas que la gente no podía castigar por eso, sí lo sabíamos. Lo hablábamos, por eso era los debates, pero digamos el peronismo viene en decadencia por sus propios dirigentes, digamos. Hoy nosotros tenemos un problema que no tiene el radicalismo, por ejemplo. El radicalismo, el único hombre que se fue a abrir un partido hace muchos años fue Vergio y no volvió más. Como partido hacía negociaciones con el peronismo, con el radicalismo y ahora de algún frente del solo. No sé cómo se llama el frente. Bien. Nosotros tenemos la mayoría de nuestros dirigentes, tienen todo otro partido.
En este último tiempo, sobre todo. en otros últimos tiempos. Entonces, pero eso es un proyecto que arranca potencialmente en el 2017. Con la famosa cuasi intervención que hizo Macri, ¿no? Cuasi. No, ese es el problema del peronismo, no, Sí. más que no tiene nada que ver. O sea, Pero él metió ahí un poquito la uña. y él necesitaba mayoría y que usted no Claro. se lo dio. Porque en el 2017, quien fue presidente en 2 periodos de la República Argentina, primero crea el partido que se llamaba Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, y con Unidad Ciudadana crea el Frente del Partido de la Victoria. Frente de la Victoria. Se enfrenta al peronismo y le da mayoría en la Cámara a Mauricio Macri. Fragmenta el peronismo, o sea que esto no es casual. Entonces usted dice, si la máxima dirigencia, lo que se rajan la vestidura por el peronismo, nuestro gobernador, es intendente, candidato a diputado provincial y todo tiene otro partido. Entonces, y después le quieren reclamar lealtad a la militancia. Sí, o algunos Y esa es mi intendentes. por ahí. discusión, y eso es lo que a veces, cuando yo digo alguna de esas verdades, se enojan los compañeros conmigo, pero no deja de ser una verdad. Y vos no podés combatir algunas cosas si no las reconoces primero. Claro. Esas verdades que vos decís, ¿son las verdades que por ahí maneja el justicialismo y que la identificaron siempre? No, o sea, no sucedía antes, no sucedía de esa forma. Siempre Bueno, capaz que eran otras verdades, ¿no? siempre se daba, o sea, siempre las internas era la fuente de protesta del justicialismo. Entonces hacíamos las internas y el que gana conduce, el que pierde acompaña. Bien. Digamos, tener 7, 8 listas, candidatos. Sí, ya te voy a preguntar algunas anécdotas. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que nos viene sucediendo ahora es mucho peor, porque hay gente infiltrada dentro del peronismo que quieren la destrucción del peronismo, que trabajan en el caso Moreno, por ejemplo, un hombre que yo respetaba mucho dentro del peronismo, y hoy lo veo trabajando prácticamente codo a codo con Villarroel. Y cuando recién empezó a salir en C5N, que charlábamos los compañeros, le decían, no, luego el C5N lo puso Macri. Porque tiraba, por ejemplo, 2 o 3 cosas contra Milei, por decirle así, y después te tiraba una tan buena a favor que empataba las otras 3. O sea, si usted lo siguió a Moreno, o sea, lo que le estoy diciendo es lo que mostraba la televisión. Aparte capaz por las causas que tiene también, ¿no? Y bueno, él es muy amigo de, ¿cómo es? Que también era peronista, fue vicepresidente con Mauricio Macri. Sí, ya sé cuál es. Pichetto. Pichetto. Son muy amigos, Pichetto, Macri, Moreno son muy amigos. Hay muchas causas que maneja, el que maneja mucho el Poder Judicial en esas conexiones, Pichetto. Y Macri. Y bueno, y muchas causas obviamente a Moreno se le fueron sobresiguiendo y se le fueron yendo. Pero eso va generando deudas y cobros. Y cobros. O sea, no pida favor si no vas a pagar, digamos, Sí. ¿no? Más en la política, ¿no? Entonces, eso no viene sucediendo ahora. Entonces yo a la otra vuelta decía, ¿qué haría yo con todos estos candidatos que si estarían porque cómo usted va a reaccionar a esto? ¿Cómo usted va a hacer una depuración? Y yo, si te hizo otro partido, bueno, andate. Después te llamo cuando hacemos un frente y negociamos como frente, como Severgia, por ejemplo. Porque si no te joden por adentro y te joden por afuera. ¿Cómo que te joden? Claro, primero te están jodiendo todo el año dentro del peronismo. Que quieran hacer catarsis, que esto, que aquello, que pum, que pa. Vienen elecciones, abren un partido y te van a joder por afuera. Y te hacen en contra. No, y ahora van a terminar la elección y van a querer hacer catarsis otra vez dentro del peronismo. No, que se vaya ya. Ya te fuiste, andate.